y tengo el agrado de presentar a nuestro entrevistado. Este día contamos con la presencia vía Zoom de Fernando Benalcázar, el ex viceministro de Minas, de quien tenemos una presentación. Por favor. Los principales desafíos de Ecuador en materia ambiental son una carrera contrarreloj. Los altos niveles de deforestación que registra el país son un tema que urge ser atendido por el gobierno, sobre todo considerando que las guardias indígenas se han visto obligadas a suplir las funciones de control ante la ausencia del Estado. La deforestación, la minería ilegal y la persecución judicial en contra de los defensores de la naturaleza aumentaron durante el año 2022. Del discurso oficial de transición ecológica a la realidad todavía existe mucha distancia y los expertos creen que se debe cerrar esta brecha en el año 2023. El aparato estatal se enfrenta a la necesidad de combinar esfuerzos y diseñar políticas interinstitucionales y regionales que atiendan las necesidades económicas de la población más empobrecida, sin atentar contra los ecosistemas. Para analizar este y otros temas, Luis Padilla conversa con Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería, ingeniero civil por la Universidad Católica del Ecuador, maestría en Ingeniería Civil en la Universidad Federal de Río de Janeiro, maestría en Administración de Proyectos Mineros en la Universidad Central del Ecuador, profesional con 32 años de experiencia internacional en la industria de desarrollo petrolero, energético y minero. Su experiencia profesional le ha llevado a 3 continentes, 9 países: Siria, Francia, Canadá, Estados Unidos, Omán, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. Ha sido viceministro de Minas de Ecuador en 2 ocasiones. Bajo su liderazgo, se inauguraron las 2 únicas minas industriales de cobre y oro de su país. Miembro del directorio del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI. Actualmente es asesor senior de APD Proyectos Compañía Limitada, empresa ecuatoriana dedicada a la asesoría estratégica en estas áreas y colabora en el crecimiento de prospectos y proyectos hasta su concreción. Se define como comprometido con la minería sostenible, con desarrollo junto al sector privado y con integración regional. Son las 17:06, entonces ya contamos con la presencia de nuestro entrevistado Fernando. Fernando Benalcázar, un gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas tardes, Luis. Un gusto conocerle y un gusto Sí. ser entrevistado por primera vez por su persona en su radio, con la cual hemos interactuado en los últimos casi 5 años. Sí, Muchas gracias por la invitación. con muchísimo gusto, bienvenido. Esas 2 proyectos mineros grandes, digamos, que fueron inaugurados durante su periodo en funciones en el viceministerio, entiendo yo, se tratan de Mirador y se trata de Fruta del Norte. ¿Cómo están esos 2 proyectos al momento? ¿Cómo se encuentra la producción de lo que usted ha podido monitorear? Los 2 proyectos se han manejado en un proceso de crecimiento y de desarrollo a lo largo de estos 4 años. Arrancaron en julio y en noviembre del 2019, respectivamente Mirador y Fruta del Norte. Ujú. Eso ha permitido... Adelante. No, permítame, solamente decía yo, ambos se encuentran ubicados en la región amazónica, en el sur. Y en la provincia de Zamora Ujú, Chinchipe en la provincia de específicamente. Zamora. Ujú, Okay. Los poblados más cercanos son los Encuentros y ujú, el Pangui. sí. Los Encuentros Fruta del Norte y el Pangui para la mina Mirador. Proyectos En este de... proceso de... ujú. El uno es un proyecto de oro y el Adelante. otro es un proyecto de cobre. Sí, eso para que la audiencia nos entienda, voy a ser bastante didáctico. Toda mina en su proceso de desarrollo identifica algo que se llama el mineral principal, Ujú, que es el objetivo principal que tienen, y minerales secundarios. En el caso puntual de la mina Mirador, el objetivo principal, el mineral principal es cobre y el secundario es oro. En el caso de la mina Fruta del Norte, el principal es oro y el secundario es plata. ajá. Eso es muy importante porque son factores que influyen en la sostenibilidad económica de los proyectos y en los beneficios que el Estado recibe de los proyectos. Les decía que a lo largo de estos 4 años han funcionado sin mayor contratiempo, Ajá. especialmente de tipo ambiental o de tipo social, Ujú, y han tenido un impacto en lo socioeconómico muy fuerte. Hoy día la provincia de Zamora Chinchipe, después que estos proyectos han entrado en ejecución, y tiene los mayores índices per cápita de pago de impuestos, y se ve el beneficio tanto en el desarrollo local como en la infraestructura misma.
A eso es a Porque una lo... cosa, Permítame, Fernando, vamos, le interrumpo unas pocas veces durante este programa, eh, para un poco, para ir guiando la conversación en ya, virtud también de que la gente siga entendiendo un poco. Este es un tema bastante enriquecedor en general para la educomunicación. Eh, ¿A qué se le llama la minería sostenible o la minería responsable? Dentro, obviamente, del marco de la minería formal, ¿no? sostenible yo creo que es el principio básico que mueve a cualquier proyecto de desarrollo, que es encontrar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. No hay ningún proyecto que sea sostenible en ninguna industria si no conjuga estos tres elementos y no antepone o impone la importancia de uno de ellos sobre un segundo o un tercero. Yo creo que eso es lo más difícil lograr y se asocia con términos comunes como una licencia social, que la comunidad, que el entorno esté de acuerdo, una licencia ambiental, que se cumpla con la ley, que se respete todos los principios y reglamentos y mejores prácticas de ingeniería para el respeto del entorno, y en lo económico que sea rentable, tanto para el Estado y a través del Estado para el beneficio del país, cuanto para la empresa. ¿Cuánto tiempo demora un proceso de proyecto, un proceso de desarrollo, un proceso de exploración, de prospección? Los ecuatorianos hemos vivido, y yo nací ya en la generación, yo soy del 65 y por ende ya en mis años jóvenes ya veíamos de la industria petrolera. Y eso es lo que tenemos en mente y de alguna manera comparamos lo petrolero con lo minero. Y son dos mundos muy diferentes. En el mundo petrolero los procesos para llegar a desarrollar un pozo son relativamente cortos. En el mundo minero son periodos bastante largos y esos periodos se dividen en etapas que van de prospección básica, exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica que decide si este prospecto se transforma en mina y posteriormente producción, beneficio y demás. Tiempo que toma. Ejemplos concretos. Mina Mirador. 30 años tomó desde que fue una idea, o sea, desde que se identificó como un prospecto, hasta que se hizo una realidad. Y algo similar, 2 años menos en el caso de Fruta del Norte. Desde que se vio como un prospecto bueno de oro hasta que se hizo mina, casi 3 décadas. Entonces eso las personas deben tener en cuenta. En Y ese, la propia ley, adelante. en ese tiempo, en esos 30 años, la tecnología cambia, la tecnología va aumentando, incrementando, en especial en ese factor medioambiental. Se puede, digamos, decir que la tecnología de punta se aplica dentro de ese periodo, de esos 30 años. Al final, las decisiones del mecanismo, la tecnología, la forma, cómo se va a obtener quizás de la mayor cantidad de mineral, está acompañada, digamos, en ese lapso tan grande, está acompañada del desarrollo tecnológico también. Así es. Y creo que es importantísimo que la audiencia que nos escucha oye hablar tanto de la palabra inversión extranjera. Una de las grandes ventajas de la inversión extranjera es que, a más de traer dinero al país y generar empleo, también se ven obligados por cuidar su dinero y su inversión a la transferencia de tecnología y conocimiento. Porque si yo soy canadiense, por dar un ejemplo, o americano, y voy a invertir en el Ecuador 2.600 millones, en una etapa inicial y prudente, traigo los mejores ingenieros, los mejores técnicos, los mejores equipos, lo mejor que hay en el momento que estoy diseñando mi mina. Ajá. Y me comprometo a mantener, para que sea más eficiente mi proceso, actualizado y mejorando mi tecnología. Eso sí se ve reflejado en estas dos minas. Las dos minas son, usando un término muy común en el sector petrolero y minero, son de clase mundial. Ujú. Cuando el prospecto es bueno, cuando lo que se va a obtener es bueno y cuando la ingeniería y la tecnología aplicada es competitiva con el mundo. Entonces, el Ecuador creo que tiene estos proyectos, ese reflejo de esa transferencia tecnológica y algunos prospectos futuros que podemos conversar más tarde probablemente traigan mejores Claro. tecnologías.
Claro, y por ejemplo, digamos, en el caso concreto, en Mirador, por ejemplo, el producto que se exporta es el concentrado de cobre. ¿Qué hace falta para que un proyecto de esa magnitud logre producir cobre? Esa es una excelente pregunta, Luis, y para su información y de la audiencia voy a intentar ser más didáctico aún. Ujú, En el mundo existe un país que domina y es el número uno en la producción de cobre, que es Chile. ujú. Chile, 70% de las exportaciones de Chile son en concentrado de cobre y 30% Cobre en refinado. Sí. material procesado, digamos Ajá. así, tubos o láminas para transformarse en tubo, material que usted puede tocar. ¿Por qué se preguntará usted? Y contestando la pregunta al Ecuador. En el Ecuador no hay suficiente materia prima que justifique una inversión de 5.000 a 7.000 millones de dólares. Ujú, 5.000 a 7.000 millones de dólares lo que cuesta una planta de refinación de cobre. No hay suficiente. ujú, Hay apenas una mina de gran escala. ujú. Si hubiesen 6, 7 minas a gran escala, comparativamente Chile tiene más de 60 minas de gran escala en cobre, se justificaría tal vez hacerlo. ¿Por qué Chile exporta concentrado? Porque hay 3 países en el mundo que han llegado al nivel de desarrollo tecnológico y supereficiencia de sus procesos, que son absolutamente imposibles de competir en precios de refinación, que son Japón, Corea y China, que son los 3 grandes países asiáticos que importan y procesan prácticamente la mayoría de cobre a nivel de concentrado en el mundo. A nivel por ejemplo, bueno, ya el impacto social, por ejemplo, el número de empleos en Zamora Chinchipe, tengo ahorita aquí un reporte del Banco Central. A nivel de empleo en Zamora Chinchipe llega a ser bueno, una cantidad interesantísima de más de 3.000 empleos, ¿no? Asociados y indirectos, más de 24.000 empleos relacionados a las ambas minerías, ambas mineras. Sin embargo, ahí viene la parte difícil. Esta es la parte, o las empresas grandes, las minas de esas que no se ven como se veía en Ambija, no se ve como se ve definitivamente Buenos Aires en el Imbabura. ¿Qué sucede también con esa otra parte del país en donde nos ataca la minería ilegal, Fernando? El tema de la minería ilegal es un cáncer que tiene el Ecuador. Cuando yo terminé el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero en septiembre del año 2020, que viene a ser la Biblia, si cabe el término, la Biblia de cómo queremos que el país se proyecte y crezca hacia el 2030, se identificó que había ya 20 provincias de las 23 continentales, excluyendo Galápagos, Ujú. contaminados con la minería ilegal. Pues A la prácticamente fecha, todas, sí. todas, prácticamente todas. A la fecha, 22 confirmadas con esa actividad. Y es de dominio público que esa actividad es sumamente rica. Sin irnos lejos, un ejemplo que la audiencia debe haber escuchado fue el caso en Napo de Yutsupino, Ujú. en donde 240 máquinas, cada máquina cuesta 50, 60, perdón, cada máquina cuesta 250, $200.000, y quedaron tiradas ahí. ¿Son Hicieron retroexcavadoras hasta de un esas show máquinas mediático. o otro tipo de máquinas? Hablo de las retroexcavadoras De principalmente, las de gran retroexcavadoras. Ajá, capacidad. muy bien. Y usted recordará que fue un show mediático que el presidente Lasso fue con el tristemente célebre viceministro de turno que terminó en problemas legales y Ujú. el ministro de turno y estuvieron ahí, y las escenas impresionantes que hasta el día de hoy siguen tirados los equipos ahí. Sí, pues. Eso le da una idea a usted que hay fácil 70, 80 millones de dólares tirados ahí y a nadie le importa. Ujú. ¿Por qué? Porque el poder económico de esos grupos viene de actividades generalmente fuera de la ley, no lo digo yo, lo dicen los expertos de Así es. seguridad nacional, al punto que declararon a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Ujú. Entonces, es muy preocupante porque la audiencia debe entender que la minería ilegal hace rico a los que ya son ricos ilegalmente. El Estado no ve un solo centavo, no ve ni un centavo, ni por impuestos, ni por regalías, ni por nada. Y los recursos naturales de todos los ecuatorianos
se van al bolsillo de poquísimos que están en ese mundo de la ilegalidad. Y que muchas veces responden también a grupos de los peores, de los que vemos debatirse también entre el narcotráfico, de los que tienen a toda la sociedad en zozobra. ¿Cuál sería la relación entre el combate a la minería ilegal con el contexto de la seguridad nacional? Y con miras un poco adelantarnos a lo que tiene que ser parte de la agenda del próximo gobierno. Es importantísimo, y aquí yo voy a repetir algo que he dado en varias entrevistas, inclusive cuando en su programa. No se puede tener resultados diferentes haciendo lo mismo y lo mismo. Es un principio básico de Einstein y creo que es hasta insano pensar que va a cambiar. Así es. No se ha hecho nada para cambiar dos aspectos claves. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador considera las actividades de minería. Estamos conversando en un diálogo con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería, con quien estamos un poco preguntándole, indagándole de qué se trata esta minería, la minería legal, la minería de gran escala, la minería que en la provincia de Zamora Chinchipe tenemos los dos proyectos en funcionamiento. Se trata de Mirador y se trata de Fruta del Norte. Luego vamos a conversar también de algunos de los proyectos más interesantes que existen en esta materia. Pero ahora mismo estábamos conversando sobre un tema álgido que usted debe haber escuchado, amiga y amigo que está retornando a casa. La seguridad, y a esto me refiero también con el combate a la minería ilegal. Como nos decía Fernando, nos comentaba, hay millones de dólares involucrados solamente en maquinaria. No estamos analizando cuánta riqueza extraen y nos extirpan al pueblo ecuatoriano los mineros ilegales. Pero naturalmente que esos millones provienen de fuentes ilegales y que están asociados por investigaciones realizadas por colegas periodistas, están relacionados a los grupos delincuenciales, a las organizaciones criminales que nos tienen en vilo. Fernando, de esto estábamos conversando. Sí, le decía, Luis le comentaba brevemente por tiempo que el Código Orgánico Integral Penal tipifica y define qué es minería ilegal, qué actividades son penalizadas y hasta cuántos años van a la cárcel. Estamos hablando que puede ir a la cárcel 10, 12 años. Sí. Y existe una comisión especial que el presidente Rafael Correa la creó y la estableció temporalmente por un año, que es la Comisión Especial del Control a la Minería Ilegal. En el año 2010, imagínense, han pasado 3 gobiernos, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, que la han mantenido y la han ratificado. Fue el propio presidente Correa que dijo, no, un año fue nada, vamos a mantenerla y ha sido permanente. Y esta está liderada por el Ministerio del Interior, porque es un tema penal. Y hay una serie de ministros que participan en la misma, pero son miembros de una comisión. No podemos esperar resultados diferentes y efectivos en el combate si no le creamos una estructura fuerte y sólida como la que se tiene y se mantiene para el combate del narcotráfico, haciendo un paralelo. Así es. Se requiere contar con un consejo formal de combate a la minería irregular, donde tenga autonomía, donde tenga una cabeza, donde tenga inteligencia, donde tenga equipos, tenga recursos y puedan hacer lo mismo que se hace con el narcotráfico. Si no tomamos una decisión tan radical como esa, seguiremos viendo en las noticias, cosa de todas las semanas, cuántos millones de dólares vemos que se sangra del erario nacional para beneficio de pocos y no de nadie. Claro, un poco la reflexión también en este sentido es que nos resulta difícil imaginar que el Ecuador pueda pasar de la industria petrolera a la industria minera si en el medio de este traslado se encuentra usted con esta minería ilegal. Y también, en cierto modo, de alguna forma también se puede identificar a esos proyectos mineros que están abiertos, que incluso siendo legales, pero que no se llevan de la mejor manera, ingeniero. A ver, hay temas indiscutibles que están en el ojo del huracán y en la parte introductoria usted hacía referencia de impactos ambientales y sociales. Así es. Sí hay proyectos que por la falta de recursos de las entidades de control, específicamente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Agencia de Regulación y Control, que no tienen suficiente personal, suficiente capacidad logística, suficiente interés también, se permiten actividades de concesiones que son legales, pero que no cuentan con los permisos ni de agua,
ni ambientales en general, entiéndase licencias ambientales o registros ambientales. Eso es indiscutible, es una realidad de la pobreza del Claro. Ecuador. Ahí puede estar, por Y si eso no, ejemplo, ahí puede estar, por ejemplo, Nambija. Yo recuerdo que visitamos el lugar y nos comentaban sobre una galería a la cual no entramos porque sí nos daba bastante miedo, ¿no? Una galería que le llaman, que le llaman así, pero que se trata en realidad de unas áreas gigantescas dentro de la montaña, con unos pilares que prácticamente, dada la desesperación de la gente por extraer el mineral, se las estaban bajando. Entonces, cualquier rato se venía abajo, siendo que justamente, por ejemplo, Nambija tuvo ese desastre, ¿no? Luis, Nambija es al mundo moderno lo que fue Buenos Aires. Ajá, Si usted y yo, no sé qué edad tenga usted, pero en mi caso, Nambija, cuando yo era un niño, pasaba tal como usted lo describe. Y yo estuve en Nambija la última vez en el 2020. Esa es una zona que está dividida, digámoslo de esta manera, concesiones legalmente entregadas por el Estado y posesionarios que tienen una actividad irregular. En Nambija tiene el récord, tal vez mundial, del número de fatalidades en un solo accidente. Si no me engaño, superaron a más de 280 muertos. En ese momento no había el internet, no había redes sociales, pero literalmente la mitad de una sección de la montaña se fue abajo y enterró ese número de gente impresionante. bestia, sí. Hoy día un Nambija no es posible porque hasta las redes sociales se encargarían de dejarnos saber lo que sucedía como pasó en Buenos Aires, que es un caso extremo que demandó la atención del gobierno central y un operativo impresionante. Indirectamente fui parte, no de ese operativo, pero sí de el manejo posterior, porque hay que aclarar una cosa, el tema de la minería irregular fuera de la ley no es competencia del Ministerio de Energía y Minas. No es competencia, sino es competencia del Ministerio del Interior. Entonces, toda la parte de ilegalidad, logística, apoyo militar, policial y demás maneja el Ministerio del Interior. Eso es importante entender. Pero cuando usted ya ve la consecuencia, es sumamente preocupante en lo ambiental y lo social, porque esta gente no tiene ningún empacho de arrasar con vegetación, riachuelos, explotar al ser humano, explotar mujeres, explotar todo tipo de actividad que pueda ser generosa para alguien, abusando de un tercero, e igual no se ve un centavo para el Estado. Sí, el tiempo que es terrible aquí se nos va, ingeniero. Fernando Benalcázar, ex viceministro que nos dio, siento yo que nos quedaron muchísimos datos en el tintero, pero será Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Pero siento también que esta es apenas la introducción, habrá muchas tardes para conversar, hay datos, ¿no? Pero yo quisiera que dejemos, que no dejemos una impresión de Nambija o que no dejemos una impresión de Buenos Aires en la gente. ¿Cuáles son los proyectos que tiene usted en mente, que se le vienen en mente, tanto de desarrollo como de proyecto que están en miras en el país? Hay dos proyectos inmediatos. Yo confío que el próximo presidente le dé la continuidad y de acuerdo a sus declaraciones, creo que esa es la intención. Seguridad jurídica y el apoyo. Un proyecto es un proyecto relativamente pequeño, de mediana escala, que está en la cuenca del río Toachi. Ajá, Y el proyecto está en el sector de Palo Quemado. ajá, Es la mina La Plata. sí, Es un proyecto interesante de oro, plata y otros minerales y otros metales. ya, muy bien. Es un proyecto que está, al igual que otro en la provincia de Bolívar, que se llama Curipamba, Ajá, muy interesante. Entre los dos puede haber una inversión formal en el rango de 400 millones de dólares entre los dos y generación de empleo en el rango de 3.000 fuentes de trabajo directas en los dos y que podrían arrancar construcción de mina en los primeros meses del próximo año o a finales de este año. ¿Qué es lo que les está frenando? Usted recordará o la audiencia recordará que la Corte Constitucional suspendió un decreto ejecutivo vital para hacer las consultas ambientales. Al estar suspendido y hace pocas semanas se dio una audiencia en la que la Corte Constitucional escuchó a las partes, específicamente al Ministerio del Ambiente, representando al gobierno y a otros interesados, no ha tomado aún la resolución si levanta la supuesta inconstitucionalidad de ese decreto.
y hay 176 proyectos. De esos, 3 son mineros, es decir, 173 de inversión, están parados porque no hay esa resolución de la Corte. Entonces de eso dependería que se levante, se puedan terminar los procesos y se pueda permitir seguir adelante con estas 2 minas que también traerían al país muchísimo, pero muchísimo, con respeto ambiental y social para el crecimiento del país. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, un representante a la altura, digamos, de esos grandes proyectos mineros que duran, como él mismo nos dijo, más de 30 años en análisis, más de 30 años en prospección y proyección. No están diseñados para ser cumplidos durante un periodo gubernamental, sino durante varios, y se refieren justamente al erario nacional, a lo que tenemos todos los ecuatorianos en nuestro subsuelo. Hay que saber cuidarlo, hay que saber manifiestamente también defenderlo, y también hay que saber en este sentido vincular a la mayor tecnología, a las mejores empresas que puedan preservar el medio ambiente en el desarrollo y en la explotación ya de lo que este es nuestro recurso que sin duda marcará el futuro de los ingresos del país. Sí, son las 17:30. Agradecemos a Fernando Benalcázar y yo me despido porque ya ingresa aquí Michelle Duque con el segmento de deportes a puro ñeque.